Bien. Para el examen físico del abdomen, nosotros tenemos que tener primeramente en cuenta la topografía. Vamos a hacer un recordatorio de los límites de la zona de la región abdominal para nosotros podernos ubicar, de qué nosotros vamos a estar hablando. Bien, dentro de los límites internos, el abdomen por arriba se delimita con la cúpula diafragmática y por debajo se va a delimitar con el estrecho de la pelvis superior. Por detrás se va a encontrar con la columna vertebral y por delante con la pared abdominal. Dentro de los límites externos, vamos a ver que por arriba, por encima, nosotros vamos a tener, o sea, el abdomen se va a delimitar con el reborde costal, específicamente entre la apéndice sifoides y la vértebra dorsal 7. Y límite inferior por abajo con las crestas ilíacas hasta la vértebra lumbar 4. O sea, las crestas ilíacas por delante o en la región anterior del abdomen hasta la región posterior, que sería vértebra lumbar 4. Y por encima, en una vista anterior, vamos a encontrar el reborde costal del apéndice sifoides hasta en una vista posterior, que sería la vértebra dorsal 7. También es importante ubicar el trazado, o sea, la topografía fundamentalmente, para podernos orientar y localizar mejor los órganos abdominales o dar las proyecciones de los órganos abdominales. Tenemos dos líneas que se trazan horizontales y tenemos dos líneas también que se trazan verticales, que nos va a dar, cuando trazamos estas dos líneas horizontales y verticales, nos dan un total de 9 áreas o 9 zonas que van a estar en la región abdominal. Tenemos que decir que para el trazado de estas 9 regiones abdominales es según la escuela francesa, que definió este tipo de topografía abdominal de los órganos y por tanto nos va a dar 9 áreas. Tenemos también la escuela anglosajona que simplifica la escuela francesa. Vamos a ver qué es lo que dice la escuela francesa. Bien, como bien habíamos dicho, que por delante, o sea, en la región anterior, que es la fotografía que estamos observando, la región anterior del abdomen, vamos a tener por delante dos líneas verticales ascendentes que van a partir del extremo externo de las ramas horizontales del pubis y que van a llegar hasta los extremos anteriores de la décima, o sea, de ambas décimas costillas, derecha e izquierda. Aquí tenemos las dos líneas que habíamos hablado verticales. Después se van a cruzar con estas dos líneas verticales que estoy señalando, dos líneas horizontales. La superior, que es la que estoy señalando, une las costilla décima derecha con la costilla décima izquierda. Y la línea horizontal inferior se va a extender de una espina ilíaca anterosuperior a la otra, una espina ilíaca anterosuperior a la otra espina ilíaca anterosuperior. Se obtiene entonces así un área que nos va a hacer recordar como un tablero donde vamos a tener como puntos principales los rebordes costales, el apéndice sifoide, las porciones bajas laterales de las parrillas costales.
En la porción superior y al centro vamos a tener el epigastrio, que es lo que va a estar enumerado, como ustedes están observando, número 1. A los lados derecho e izquierdo vamos a tener los hipocondrios con los mismos nombres o denominaciones. Y estos hipocondrios van a corresponder en su porción externa casi totalmente a las partes de las últimas costillas. En la porción media al centro, que es lo que estoy señalando, vamos a tener el mesogastrio o la región umbilical, y a los lados del mesogastrio pues estaremos teniendo los flancos, flanco derecho y flanco izquierdo. En la porción inferior, que es el área que nos quedaría, vamos entonces a encontrar en el centro al hipogastrio, y a ambos lados del hipogastrio vamos a encontrar las fosas ilíacas derecha e izquierda. En una vista de la cavidad abdominal posterior, o sea que tendríamos que observar al paciente o al individuo de espalda, estamos detrás de la espalda, vamos entonces a trazar también. Vamos a trazar dos líneas a los lados de las fosas ilíacas derechas e izquierdas. A expensa de esas dos líneas, trazamos también dos líneas verticales laterales que van desde la duodécima costilla hasta el tercio posterior de las crestas ilíacas. Y por supuesto con una línea media vertebral que va a estar conformando 4 zonas más. Bueno, por dentro de la cavidad abdominal vamos a tener a los lados de la columna, limitadas por las líneas convencionales ya descritas, tenemos entonces las zonas lumbares internas o las zonas renales por fuera de esas líneas verticales convencionales, y las zonas lumbares externas o lumbinales que se van a continuar sin límites precisos hacia delante de la zona de los flancos que ya fueron descritas anteriormente. La escuela anglosajona, como bien yo les había dicho, que simplifica esta anatomía clínica utilizando 4 grandes zonas formadas por los cuadrantes, y que estas zonas van a estar a expensas del trazado de dos líneas convencionales, una línea vertical media y otra línea horizontal media, que se van a cruzar en el ombligo, se cruzan, y por lo tanto van a formar 4 grandes zonas. Es importante para ustedes que conozcan ambas escuelas, ambos sistemas de la topografía abdominal, tanto de la escuela anglosajona como de la escuela francesa. Bien, formadas estas áreas de la topografía abdominal, bueno, pues tenemos entonces proyecciones viscerales, o sea, tenemos las proyecciones de los órganos que van a estar localizadas en cada una de estas áreas o regiones, como por ejemplo en el hipocondrio derecho podemos examinar lóbulo derecho del hígado, vesícula y vías biliares hepáticas, el ángulo hepático del colon, el riñón derecho. Si bajamos al flanco derecho, ahí vamos a tener proyectado el colon ascendente, el riñón del lado del flanco derecho y las asas del intestino delgado. Si bajamos un poco más, llegamos al área de la fosa ilíaca derecha, donde va a estar proyectado el ciego, el y los anexos derechos del sistema reproductor femenino, ovario, la trompa, falopio derecha, bien. Y después, por último, el ileum terminal. Cuando vamos a las áreas centrales,
tenemos en el epigastrio, bueno, pues las partes mayores del estómago. Y tenemos también el cuerpo del páncreas, cabeza y cuerpo del páncreas. Si bajamos a la zona umbilical, bueno, pues ahí tenemos proyectado la aorta, el intestino delgado, el colon transverso, el mesenterio y el epípolo mayor. Si bajamos un poco más, en el hipogastrio, ahí podemos tener proyectado la vejiga y en el caso de una paciente femenina, el útero. Yendo un poco más ya hacia el extremo que nos falta, si vamos a hipocondrio izquierdo, ahí tenemos entonces el fondo del estómago, el vaso en toda su extensión, el ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas, que era lo que nos faltaba, y el riñón izquierdo. En el flanco izquierdo vamos a encontrar el colon descendente y las asas del intestino delgado. Y en la fosa ilíaca izquierda, bueno, pues vamos a encontrar entonces el colon sigmoide y los anexos del aparato reproductor femenino, ovario y trompas del lado izquierdo. Es importante tener en cuenta estas proyecciones visuales a la hora de cuando vayamos a explorar específicamente el sistema digestivo, utilizar las técnicas propias para la búsqueda de hallazgos clínicos al examen físico. Para comenzar a explorar la cavidad abdominal o el abdomen, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones importantes. O sea, no es que yo voy a examinar ahora a un paciente cómo está, sin seguir una sistemática, sin tener en consideraciones aspectos importantes como los que voy a mencionar ahora. El paciente, como ustedes ven, tiene que estar en decúbito supino, con los brazos a los lados del cuerpo, descansando a los lados del cuerpo. Los miembros inferiores tienen que estar ambos miembros inferiores extendidos, paralelos. A veces se recomienda en algunas literaturas colocar un almohador por debajo de la cabeza del paciente para alinear un poco más el tórax. El explorador, el médico explorador, se tiene que colocar en el lado derecho del paciente, la habitación, como ustedes están observando, tiene que tener buena iluminación, un ambiente agradable y todos los demás detalles que yo les he hablado anteriormente. Posiciones que no deben de adoptar son estas que ustedes están observando aquí. Los brazos no pueden estar por encima, levantados por encima de la cabeza. Tienen que estar a los lados del cuerpo. Las piernas, los miembros inferiores no pueden estar cruzados. Tienen que estar descruzados en paralelo. Aquí tenemos otra posición incorrecta. La cabeza descolgada. La cabeza descolgada no puede ser. Bien. Tiene que estar alineado lo más posible con el tórax, abdomen y miembros inferiores. Bien, para nosotros ya entrar en materia de la semiotecnia, cuando vayamos a explorar ya directamente algún área, alguna zona del abdomen, si el paciente refiere que presenta dolor en alguna de estas áreas, pues tenemos que dejar esa área dolorosa para explorarla al final. Bien, porque si comenzamos a explorarla por el área dolorosa, entonces por un mecanismo reflejo, entonces todas las áreas, cuando la vayamos a explorar, vamos a encontrar hallazgo de dolor positivo. Y siempre comenzar por la zona que está más alejada del área
dolorosa para el paciente. Tenemos que tener en cuenta a la hora de la inspección el lenguaje corporal, o sea, cuál es la posición que presenta mi enfermo, y también considerar en inspección la expresión, o sea, la fascia, si es que tiene algún tipo de fascia que nos pueda conducir mejor a alguna patología que presente. Para la hora de la exploración, tenemos que evitar la tensión abdominal, tenemos que evitar la contractura de los músculos abdominales. Tenemos que, si vamos a auscultar, bueno, pues la campana del estetoscopio tiene que estar, no puede estar fría, ¿bien? Tiene que estar en una temperatura ambiente, tibia si es posible. Frotamos la campana con la palma de las manos del explorador y así le estamos dándole al instrumento que vamos a utilizar la temperatura ideal para poderlas explorar, y así también lo podemos hacer con las manos a la hora de realizar la palpación. Frotamos ambas caras de las manos y inmediatamente vamos a inducir el calor en las manos, y a la hora de palparle el abdomen, pues no va a haber ninguna alteración. Y bueno, como bien ya les dije, mantener un ambiente agradable dentro de la habitación con todas las consideraciones que ya yo les he hablado anteriormente. Bien, ¿cuál es la sistemática en el caso del abdomen que tenemos que llevar en cuenta? Como bien les había hablado, con la sistemática, con la semiotecnia en semiología 1, cuando hablamos de los pasos, de las etapas, la secuencia normalmente es inspección, palpación, percusión y después, por último, auscultación. En el caso de que estemos evaluando abdomen, esta secuencia se va a ver afectada. O sea, primero vamos a inspeccionar, después vamos a auscultar y proseguimos a la percusión, y por último terminamos con el método palpatorio. ¿Por qué se realiza esta inversión de la secuencia? Porque si nosotros palpamos primero antes de auscultar, vamos a estar entonces alterando la frecuencia de los ruidos hidroaéreos, ¿bien? Y entonces nos pudiera traducir alguna alteración cuando verdaderamente no la hay. A la inspección, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta la simetría del abdomen, el contorno de la cavidad abdominal, los movimientos respiratorios, o sea, si el abdomen sigue los movimientos respiratorios. Tenemos que ver, o sea, tenemos que buscar si las pulsaciones, fundamentalmente de vasos importantes como la aorta abdominal, son visibles. Tenemos que también observar si es visible el peristaltismo, que es los movimientos de las vísceras abdominales, la integridad de la piel, o sea, cómo la piel que recubre la cavidad abdominal, si presenta alguna lesión, y observar si también hay presencia de circulación colateral. A la auscultación tenemos que evaluar los ruidos hidroaéreos en intensidad y en frecuencia, y tenemos que evaluar si hay sonidos vasculares, si hay roce. Después vamos a entrar un poquitico más en detalle, adelante. A la percusión vamos a evaluar el tono, cuál es el tono que vamos a percibir, si es timpánico, si es mate, y también vamos a estar delimitando los órganos abdominales. Y a la palpación vamos a estar buscando el tono muscular, vamos a estar buscando la sensibilidad, si hay puntos dolorosos o no. Vamos a precisar
si hay algunas masas, algunos aumentos de volúmenes. Vamos a también a precisar si hay presencia de líquido dentro, o sea, intraabdominal, en la cavidad abdominal. Y también precisamos, en caso de ser visible alguna pulsación, bueno, pues entonces vamos a corroborar esas pulsaciones. Bien, comenzamos con la inspección. Vamos a inspeccionar el hábito, o sea, la posición que presenta mi enfermo. Si es una posición maometana que nos lleve a pensar en una pancreatitis. Si no sigue los movimientos respiratorios, el abdomen, pensamos en una peritonitis, en una irritación del peritoneo. Si vemos al paciente muy inquieto, con cambios posturales, con bastantes cambios posturales, bueno, pues nos hace pensar que presente dolor de tipo cólico y que haya alguna obstrucción intestinal. O si vemos que mantiene el muslo flexionado sobre el tronco, o sea, a la hora de nosotros irlo a examinar, que lo coloquemos en la posición correcta y haya una resistencia por parte del enfermo, del paciente, y que éste coloque siempre su muslo flexionado sobre el abdomen. Ahí podemos pensar también en alguna irritación del peritoneo retrocecal o en algunos procesos infecciosos del músculo psoas, como son los abscesos. O sea que en el hábito externo observamos la posición del enfermo. Después vemos las facies que nos pudieran sugerir algunos trastornos. La fascia hipocrática, las facies neoplásicas, ulcerosas, la fascia ictérica, que algunas de estas facies nosotros vimos las características cuando hablamos en semiología 1. Voy a saltar un poquito de esta parte, después ustedes precisan de las facies que no hablamos en semiología 1, ustedes entonces en su estudio independiente precisan las características importantes: fascia cirrótica, fascia pancreática, la fascia carcinoide, bien, la fascia celíaca. Otro de los aspectos importantes que tenemos que evaluar a la hora de inspeccionar a nuestro paciente es la constitución y el estado de nutrición, para poder determinar tipos de abdomen. En la constitución, acuérdense que teníamos a los sujetos que pueden ser longilíneos. Los sujetos longilíneos van a presentar un tipo de abdomen en alforja, donde el tórax va a predominar sobre el abdomen, o sea, van a tener más dimensionado el abdomen. El ángulo epigástrico es mayor a 65 grados y puede ser visibles los latidos de la aorta, o sea que pueden ser visibles las pulsaciones de la aorta. O sea, estos sujetos generalmente son sujetos delgados. Y en la constitución brevilínea, aquí tenemos el típico paciente brevilíneo, donde la cavidad o el abdomen va a ser globuloso, un poco saliente. El abdomen va a predominar sobre el tórax, o sea que vamos a tener más, estos pacientes van a tener más cavidad abdominal que cavidad torácica, por así decirlo. Y el ángulo epigástrico va a ser menor a 65 grados. A la hora de observar la piel, tenemos que evaluar la coloración. Si no presenta coloración amarilla, alguna pigmentación bronceada que nos pueda sugerir enfermedad de Addison,
si no presenta trastornos vasculares como petequias, como equimosis. Tenemos que evaluar también si presenta o no estrías. De presentar estrías, tenemos que ver qué tipo de color, o sea, la coloración que tienen estas estrías, azuladas, si son blanquecinas, las manchas equimóticas como trastornos vasculares que nos puedan sugerir alguna pancreatitis hemorrágica, alguna ruptura del vaso o algún embarazo ectópico roto o algún quiste roto. Presencia también de cicatrices postquirúrgicas tenemos también que evaluar cuando examinamos la piel que recubre al abdomen. Cuando evaluamos la circulación venosa subcutánea, tenemos que entonces tener en cuenta si está presente circulación colateral de tipo porta o de tipo cava. De tipo porta es la que estamos observando aquí en esta lámina, es en forma radial, donde el centro es la región umbilical, específicamente el ombligo, y se le denomina a esta circulación colateral de tipo porta, cabeza de medusa. O si esta circulación colateral es de tipo cava, que es esta imagen donde estoy señalando, donde vamos a encontrar vasos de la pared abdominal con un flujo que va buscando el tórax. Cuando evaluamos la pared abdominal y el contorno de la misma, podemos observar si esta pared abdominal es excavada, que es característica de los pacientes con un estado de nutrición bastante importante, como por ejemplo las desnutriciones extremas, alguna enfermedad tumoral maligna, algunas infecciones crónicas, que vamos a encontrarnos un abdomen excavado, como es la primera imagen que estoy señalando. En cuanto a la pared abdominal globosa, aquí nosotros estamos observando un aumento de volumen generalizado de la cavidad abdominal que corresponde, tenemos que pensar que puede ser obesidad, puede ser líquido dentro de la abdominal, ascitis, puede ser meteorismo, acumulación de gases en la cavidad abdominal, puede ser que este abdomen, que esta pared abdominal esté aumentada de tamaño, pero localizado, o sea, en regiones, dentro de las regiones que habíamos estudiado, que se dividía el abdomen. Ahí podemos pensar en un embarazo, podemos pensar, o sea, si es más para la zona inferior, o sea, hipogastrio y fosas ilíacas, embarazo, vejiga distendida, quistes, tumores, hernias umbilicales, hernias epigástricas, hernias inguinales. Bien, en esta imagen vemos el tipo de abdomen que se denomina sinuoso. Aquí, fundamentalmente, exploramos al paciente de costado lateral. Se presenta, como ustedes están observando, en la parte superior, para la región del epigastrio, se presenta un poco deprimido, y más bien en la región ya infraumbilical observamos el abultamiento. Aquí nos hace pensar este abdomen sinuoso en ptosis viscerales, o sea, la localización de las vísceras en lugares que no le corresponden. Hipotonía, puede ser hipotonía de las paredes del abdomen, o sea, de los músculos abdominales. Y después la última imagen, en cuanto al contorno que vamos a evaluar fundamentalmente, podemos entonces observar una pared abdominal asimétrica. Cuando vemos
paredes abdominales asimétricas nos hace pensar en aumento de volumen, que puede ser debido a que pueda responder a tumores, puedan responder a hernias. Bien, una vez evaluado la pared abdominal y su contorno, pues entonces vamos a observar fundamentalmente algunas alteraciones con respecto a la región o a la zona donde está el ombligo. Algunas de estas alteraciones pueden ser por aumento de volumen del mismo, que puedan responder a alguna hernia o a procesos tumorales, o podemos ver esta región umbilical alterada, pero en vez de estar aumentada, está invertida o deprimida. ¿Qué situaciones nos hace aparecer estas alteraciones con respecto al ombligo? Bueno, responden a ascitis fundamentalmente, y cuando vemos la inversión, o sea, aumento de volumen de la pared abdominal, sumado a ese aumento de volumen, observamos inversión del ombligo, y sumado a esta inversión del ombligo, observamos un cambio en la coloración de la piel que recubre la zona, como una coloración azulada violácea. Entonces, tenemos ahí el signo de Cullen, que el signo de Cullen nos va a hablar siempre de que hay una hemorragia intraperitoneal. Perdón, esa hemorragia intraperitoneal, bueno, pues se debe a ruptura, que puede ser ruptura de vísceras importantes, como una ruptura de vaso, como una pancreatitis hemorrágica, o si vemos el signo de Cullen en la parte inferior del abdomen, bueno, pues debemos de pensar en un embarazo ectópico roto. Observadas las alteraciones del ombligo, también podemos registrar dentro de los hallazgos de la inspección alteración en el volumen del abdomen. Esta alteración del volumen del abdomen puede ser que sea por un aumento de volumen. Este aumento de volumen puede ser simétrico o puede ser asimétrico. Simétrico cuando es global, cuando me compromete a mi pared abdominal completa. Aquí nos hace pensar en, tenemos que ir desde condiciones benignas a condiciones más importantes. Podemos pensar en una obesidad, podemos pensar en un edema de la pared de la cavidad abdominal, podemos pensar en un meteorismo, podemos pensar en un neumoperitoneo, que puede ser espontáneo o puede ser post-terapéutico, cuando se realizan las laparotomías. Podemos pensar en una ascitis, podemos pensar en quistes gigantes de ovario, o podemos pensar también que puede ser un embarazo hacia ya el tercer trimestre, un embarazo ya avanzado. Cuando yo me encuentro con un aumento de volumen asimétrico, o sea, donde vamos a tener zonas que van a estar aumentadas de volumen y el resto de la pared abdominal va a estar normal. Eso nos hace pensar inmediatamente que puede haber un aumento de tamaño de vísceras importantes, como es el hígado y como es el vaso. Ahí me estoy refiriendo a la hepatomegalia o que pueda tener una esplenomegalia. Puede ser también tumores, procesos tumorales. Si es más para la región del hipogastrio, podemos pensar en una retención vesical. Podemos tener también meteorismos parciales, o pueden hacernos pensar este aumento de volumen asimétrico en hernias que estén bien localizadas o eventraciones. Cuando nosotros nos encontramos con alteraciones del volumen, pero lo contrario a lo que es el aumento de volumen, que sería la disminución de volumen, también nosotros tenemos que plantearnos, bueno, ¿es una disminución de volumen simétrico, global, que me compra la pared abdominal, o es una disminución de volumen asimétrico que me compromete solamente en algunas zonas, o como también se le denomina parcelario,
De acuerdo a la disminución de volumen simétrico, nos podemos plantear que pueda tener una tuberculosis abdominal, pueda tener algún tumor maligno que comprometa algunas vísceras, puedo estar frente a un paciente con un grado de desnutrición severa, caquético, y cuando nos encontramos con una disminución de volumen asimétrico, podemos pensar en algunas retracciones parciales por procesos tumorales, podemos pensar en unas excavaciones parcelarias de la pared abdominal debido a enfermedades raras, enfermedades congénitas que no son frecuentes o alguna anomalía en el desarrollo del individuo. Otros hallazgos importantes que vamos a buscar a la hora de la inspección o a la hora de inspeccionar mi abdomen, bueno, tenemos que ver los movimientos peristálticos, esos movimientos importantes que son fisiológicos de las vísceras abdominales. Tenemos que evaluar si estos movimientos peristálticos son persistentes, son movimientos que son acentuados, aumentados en frecuencia, o si son movimientos que son aumentados de frecuencia y están acompañados además de dolor. Si tengo esa dupla de resultados a esta inspección del abdomen, bueno, pues enseguida nos conduce a pensar en una obstrucción intestinal, mecánica fundamentalmente. A los movimientos respiratorios, nosotros tenemos que observar si el abdomen sigue los movimientos respiratorios. Si el abdomen no sigue los movimientos respiratorios, estamos frente a una abolición. Y esta abolición siempre nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer sospechar en una irritación del peritoneo, en una irritación peritoneal. Lo que el médico no piensa o no sospecha, pues nunca se va a diagnosticar. Eso es importante, es una dica para ustedes. Lo que no se sospecha, lo que no se piensa, nunca se diagnostica. Bien, y bueno, con respecto al vello pubiano, porque es una zona bien próxima, o sea, la región púbica está localizada en la parte inferior del abdomen, pues tenemos que ver la distribución de este vello pubiano en el hombre o en la mujer, dependencia del sexo de mi paciente y la cantidad que presenta la implantación del vello pubiano. Bien, a la inspección también es importante realizar una maniobra que se denomina maniobra de Valsalva. Esta maniobra de Valsalva, ¿cuál es? Nosotros le indicamos al paciente que con una mano se tape la boca y que tosa. Ahí nosotros vamos a observar si después de esta acción podemos evidenciar algún aumento de volumen parcelario en el abdomen que nos sugiera hernia fundamentalmente en la región inguinal, herniales. Bien, visto ya lo que sería la inspección, vamos entonces a pasar, según la sistemática de la evaluación del abdomen, a la auscultación. En la auscultación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta dos aspectos nada más: los ruidos hidroaéreos y los ruidos vasculares. Normalmente no tenemos por qué escuchar ruidos vasculares ante procesos fisiológicos, ¿bien? Solamente lo normal es escuchar los ruidos hidroaéreos productos del peristaltismo. Bien, estos ruidos hidroaéreos, características funcionales o fisiológicas, ¿cuáles serían? Son ruidos suaves, la tonalidad es alta, ruidos continuos y que no van acompañados de dolor. La frecuencia es de 5 a 35 por minutos. Cuando nosotros encontramos al examen, a la auscultación como parte del examen físico,
unos ruidos hidroaéreos aumentados en frecuencia, inmediatamente nos hace pensar en que hay algún obstáculo que conlleva a que, como una defensa del organismo, aumente el peristaltismo y por tanto aumenten estos ruidos hidroaéreos. Solamente cabe pensar en un hilio mecánico. Cuando nosotros encontramos unos ruidos disminuidos de frecuencia o prácticamente abolidos, entonces nos hace pensar en un hilio paralítico. Este hilio paralítico puede ser producto de trastornos que nos podemos encontrar con el día a día, trastornos hidroelectrolíticos, como por ejemplo las deshidrataciones o simplemente una hipopotasemia. A la auscultación, cuando nosotros escuchamos ruidos vasculares, que son los denominados soplos, nos podemos pensar en que estos soplos pueden provenir de la arteria abdominal. Si provienen de la arteria abdominal, bueno, pues pudiéramos estar frente a aneurismas. Si provienen de las arterias renales, puede ser una estenosis producto de una hipertensión de los vasos que riegan a los riñones, o si son de las arterias mesentéricas, podemos pensar o sospechar una angina abdominal. Aquí yo les coloco una fotografía que nos va a ayudar, o sea, les va a ayudar a ustedes para la hora de la audición ir a los puntos precisos para poder entonces ir en búsqueda de que aparezcan estos hallazgos que serían los ruidos vasculares o los soplos. Aquí tenemos como por ejemplo sitios que van a estar localizados en las zonas o las áreas que ya habíamos hablado, como por ejemplo en el epigastrio vamos a estar evaluando la aorta. En los hipocondrios, en el derecho vamos a evaluar la arteria renal derecha, en el izquierdo evaluamos la arteria renal izquierda. Si vamos a los flancos, vamos a evaluar las arterias ilíacas, tanto derecha o izquierda, y si vamos a las fosas ilíacas, vamos a evaluar la arteria femoral derecha o izquierda. O sea que ante la ocultación en estos puntos específicos o zonas del abdomen, ante algún hallazgo de soplos vasculares, entonces nosotros podemos inferir qué tipo de vaso es el que pudiera estar en una afección. Bien, aquí yo les coloco una fotografía donde está el médico examinador ocultando a la cavidad abdominal de un paciente X. Es importante que para evaluar los ruidos hidroaéreos utilicemos el diafragma, la parte más, si es, por supuesto, si es un estetoscopio que presenta una doble campana, pues colocamos el diafragma, que es la parte más grande para evaluar los ruidos hidroaéreos, y la parte más pequeña de esta doble campana, bueno, pues lo utilizamos para poder evaluar ruidos vasculares en el caso de que existan ruidos vasculares. Estos ruidos vasculares pueden guardar relación con la circulación, o sea, a la hora de la inspección, que nosotros precisemos este hallazgo de circulación colateral. Entonces, probablemente cuando vayamos a utilizar la auscultación, pues aparezcan soplos, o sea, aparezcan sonidos vasculares. Bien, visto la auscultación, pues pasamos a la tercera técnica básica, que es la percusión. La percusión nos va a ser un elemento importante, un arma para nosotros, para poder
diagnosticar afecciones abdominales siempre que estemos en presencia de alguna alteración del volumen de la cavidad abdominal, o sea, cuando estamos en presencia de abdomen aumentados de tamaño. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? Bueno, pues la técnica de Gerard. ¿Cuál es la técnica de Gerard? La que más se emplea, que es la dígito digital. Aquí nosotros podemos tener dos tipos de sonidos como resultado de la percusión, que puede ser más frecuente, que es el sonido timpánico, o sea, el timpanismo abdominal, que fundamentalmente lo vamos a encontrar en las áreas donde se proyectan las vísceras huecas o el intestino delgado grueso, y después el otro sonido, el segundo sonido que vamos a encontrar a la hora de percutir el abdomen es la matidez. Esta matidez va a ser característica de las áreas donde se proyectan los órganos que son macizos, hipocondrio derecho e izquierdo, que vamos a tener al hígado y al vaso respectivamente. También esta percusión es, como yo les decía al inicio, es útil para poder delimitar los órganos macizos de los órganos tubulares, y también nos es útil para poder evidenciar la presencia de tumores dentro de vísceras huecas, o sea que las vísceras huecas nos van a dar un timpanismo a la hora de la percusión. Cuando no obtenemos timpanismo a la hora de la percusión en víscera hueca, entonces nos hace pensar en que haya alguna masa, algún contenido, ¿bien? Que frecuentemente son tumores, presencia de tumores. Y bueno, por último, debemos de tener en cuenta que para percutir nosotros tenemos que ser gentil, ¿bien? No podemos percutir groseramente el abdomen del. Bien, aquí tenemos un área, una fotografía que es un área denominada área di Traube, donde vamos a encontrar fundamentalmente esos sonidos mates que corresponden a los órganos macizos, y podemos encontrar también intermediando a estos sonidos mates un timpanismo que correspondería entonces con el estómago. Aquí yo les doy algunos datos importantes, como por ejemplo, cuando vamos a percutir la zona del epigastrio, que es donde está la mayor parte del estómago proyectado, nos va a dar un timpanismo grave, un sonido alto. Cuando vamos fundamentalmente a percutir la zona donde están proyectados el ciego, el colon ascendente, pues el timpanismo es un poco más bajo. Al igual que la zona donde se proyecta el intestino delgado. Son elementos a tener en consideración. Bien, aquí yo les coloco una fotografía que es útil realizar alguna de las maniobras, por ejemplo, cuando nosotros observamos a la hora de la inspección un aumento de volumen simétrico, global, que compromete de manera uniforme las paredes abdominal. Entonces, nosotros, cuando vayamos a percutir el abdomen, vamos a podernos guiar aquí. Si nosotros percutimos lo que es la zona supra umbilical, entonces nos hace pensar en que puede haber líquido en cavidad libre. Si percutimos ese aumento de volumen hacia la región infraumbilical, entonces podemos inferir que pueda ser un globo vesical, o puede ser un embarazo, o puede ser procesos tumorales del aparato genital femenino. Aquí tenemos
una maniobra de la matidez desplazable cuando hay también presencia de líquido en cavidad abdominal. Nosotros podemos percutir, un ejemplo, el paciente en decúbito supino, percutimos las áreas externas donde están fundamentalmente los flancos derechos e izquierdos, y bueno, pues ahí entonces vamos a tener el hallazgo de que hay presencia de líquido abdominal, y después le mandamos a cambiar de posición al enfermo, que sería esta imagen, la primera que está encima, que estoy señalando. Le mandamos a que esté en decúbito dorsal, y cuando nosotros percutimos lo que sería más bien la zona de los flancos, más bien las ondas líquidas entonces van a ir a la región central, o sea que ya no van a estar localizadas hacia los flancos, sino más bien hacia el mesogastrio. Bien, visto la evaluación de la percusión, bueno, pues entonces podemos encontrarnos con alguna alteración, algún hallazgo que nos pueda hablar sobre un hipertimpanismo, o que nos hable sobre un hipotimpanismo. El hipertimpanismo es cuando es resultado de los gases en las vísceras huecas fundamentalmente, y esto se debe a que pueda ser un meteorismo difuso o pueda ser un meteorismo parcial o parcelado. El meteorismo parcelado, o sea, cuando hay un aumento de gases, puede deberse a una oclusión que pueda estar en cualquier nivel del intestino. Y cuando nos encontramos, o sea, cuando pensamos en un meteorismo abdominal difuso que comprometa la mayor parte de la cavidad abdominal, pues entonces podemos pensar en un hilio paralítico, podemos pensar en un neumoperitoneo, o podemos pensar simplemente en una aerofagia o en una aerocuela. Cuando tenemos un hipotimpanismo, que sería una disminución de gases en vísceras huecas, sería gas a gran tensión, entonces pensamos en un neumoperitoneo del mismo nombre, a gran tensión. Bien, alteración también que nos pueda dar como resultado el sonido mate. Este sonido o esta matidez nos puede revelar que haya líquido dentro de la cavidad abdominal. Esta matidez nos puede revelar algún aumento de tamaño de un órgano macizo, o nos puede revelar que hay alguna masa tumoral invadiendo la cavidad abdominal. En estos casos debemos de pensar según esta sistemática que yo les hablé de ascitis, que esté ascitis libre, que comprometa prácticamente todas las zonas del abdomen, o podemos pensar en una ascitis tabicada, donde van a estar comprometidas algunas de las zonas del abdomen, y que esta ascitis tabicada se conoce como tablero de damas y es típico de la tuberculosis abdominal. Nos puede hacer pensar también en los tumores sólidos de intestino, o también nos puede hacer pensar en un quiste de ovario gigante, ¿sí? Más bien esa matidez está hacia las fosas ilíacas. Bien, aquí yo les coloqué algunas de las consideraciones, un resumen de las consideraciones importantes en cuanto a la percusión. No le voy a volver a repetir, ya después ustedes le dan un checkis cuando estén en sus estudios independientes. Bien, utilizando ya como la última técnica dentro de la semiotecnia de la evaluación o exploración del abdomen, que sería la palpación. Esta técnica es, se dice, ¿no?, que es una técnica más valiosa
que lo que sería la percusión. Informa, o sea, brinda información sobre el estado de la pared abdominal y también brinda información sobre el estado de las vísceras que están dentro de la cavidad abdominal. Tipos de palpación que podemos utilizar para explorar. Está la palpación superficial y está la palpación profunda. Dentro de la palpación superficial podemos utilizar el método monomanual, o sea, con una sola mano, o podemos utilizar el método bimanual, que sería con las dos manos del explorador. Este método bimanual de la palpación superficial podemos adoptar 4 tipos de técnicas a la vez. O sea, con los dedos índices en contactos, con las manos superpuestas, o sea, una mano encima de la otra, realizando peloteo o en una forma de arrastre. Vamos a ir viendo. Vamos a hablar ahora un poquito más de la palpación superficial. Aquí tenemos en la primera imagen esta palpación superficial. Nosotros vamos a explorar fundamentalmente la sensibilidad. O sea, si despierta, o sea, si tenemos a través de esta palpación superficial, el paciente nos refiere dolor. También vamos a conferir la temperatura de la piel que recubre. Podemos evaluar reflejos cutáneos mucosos como parte de examen físico de nervioso. Podemos evaluar también la circulación venosa colateral, o sea, si corresponde a una circulación colateral en cabeza de medusa, o sea, de la aorta o alguna afección de las venas cavas. Y en la palpación profunda, que es la imagen, la segunda imagen que tenemos, esta palpación profunda, evaluamos también la pared torácica, la pared abdominal, la musculatura, si hay alguna flacidez, disminución del tono. Reconocemos más lo que sería, o sea, buscamos, evaluamos más bien ya los órganos que se proyectan en cada una de las áreas, si hay presencia, ¿no?, de aumento de tamaños, de masas tumorales o que correspondan a quistes. Reconocemos también con la palpación profunda los órganos macizos, las vísceras huecas. Podemos evaluar directamente puntos dolorosos cuando estamos frente a un paciente con un cuadro de dolor abdominal. Ahí nos es útil los puntos dolorosos específicos que vamos a hablar un poquito más adelante. O podemos también evaluar pulsaciones fundamentalmente que provengan de la aorta. Bien, cuando nosotros tenemos cuando encontramos a la hora de la exploración de la palpación superficial una tensión, un abdomen tenso, nosotros entonces podemos evaluar con una palpación bimanual, que es la primera imagen que tenemos. Aquí se coloca una mano encima de la otra mano sobre la línea media y los dedos van dirigidos hacia la pared torácica y se va deprimiendo con movimientos de flexión que vamos utilizando en los dedos, se va deprimiendo la pared abdominal. O podemos utilizar la maniobra de Galambos. La maniobra de Galambos que nos dice, se deprime el abdomen con una mano en una zona y a una distancia no mayor de 10 centímetros, entonces se va explorando la zona un poquito alejada de la zona que tenemos aprendida con esta primera mano, entonces se va explorando esa zona. Fundamentalmente la maniobra de Galambos se utiliza cuando
hay una hipertonía, hay un aumento de la tensión abdominal, porque se nos hace difícil la depresión con los dedos y entonces tenemos que buscar un poco de ayuda. Bien, aquí tenemos algunas otras maniobras que nosotros podemos utilizar la técnica bimanual, como la maniobra de San Martino. Se realiza primeramente un tacto rectal con una mano y con la otra mano se realiza palpación abdominal. Esta maniobra de San Martino es útil en los casos cuando se sospecha apendicitis con reacción peritoneal, o en los casos de alguna reacción peritoneal que tenga origen dudoso. Esta maniobra es importante antes de realizarla, que el paciente presente vejiga vacía, y también después de haber realizado una palpación previamente de todo el abdomen. Tenemos también como palpaciones bimanuales otra maniobra que se llama la de Smith y Bates. Aquí tenemos fotografías. Esta primera fotografía, esta maniobra se utiliza también para poder diferenciar el dolor visceral del dolor parietal, de los músculos de la pared abdominal. Aquí el dolor muscular se va, por supuesto, que apreciar cuando se presiona con el pulpejo de los dedos la pared abdominal. El paciente se le va a pedir, como está en esta fotografía, que levante la cabeza de donde está apoyado el paciente, pero sin embargo tiene que dejar apoyados los miembros inferiores y después extenderlo, levantarlo. Aquí con esta maniobra fundamentalmente los músculos que se van a contraer son fundamentalmente los rectos anteriores abdominales. Bien, a la palpación profunda, y como yo bien les había dicho, que además de realizar una palpación superficial, ya sea monomanual o ya sea bimanual, con esta palpación profunda nosotros podemos utilizar las maniobras de Gerard y de Guzmán para explorar fundamentalmente las vísceras huecas, como por ejemplo el estómago, los intestinos, que normalmente no deben de ser palpables a través de la palpación profunda. También exploramos intestino grueso, colon, ciego, sigmoides, que lo podemos encontrar fundamentalmente proyectados en las fosas ilíacas derecha e izquierda, perdón, en los flancos, derecho e izquierdo, y en la fosa ilíaca derecha, bueno, pues vamos a encontrar ahí, podemos evaluar el apéndice. Los puntos dolorosos de los que les había hablado, que son importantes, tenemos que ir en búsqueda de estos puntos una vez que tengamos un paciente con un cuadro doloroso abdominal. Aquí yo les coloqué una imagen que nos es útil. Aquí tenemos como por ejemplo el punto de McMurray para cuando sospechamos de una apendicitis. Tenemos el punto de McMurray derecho e izquierdo. Podemos explorar también los puntos ureterales, los puntos superiores y medios, porque el inferior se explora si es en la mujer a través de un tacto vaginal. Y tenemos también el punto de McMurray, que es para
explorar la vesícula biliar cuando nosotros sospechamos de un cuadro doloroso abdominal a expensas de trastornos en la vesícula biliar. Bien, hay otra maniobra también que se denomina maniobra de esfuerzo, que es como bien lo describe la imagen que está colocada en el slider, con el paciente en decúbito supino. Se le pide que levante la cabeza y el explorador va en la línea, sobre la línea media abdominal, con una técnica bimanual. Bueno, pues la mano que queda debajo va a flexionar los pulpejos de los dedos, no puede despegar la mano de ahí, mientras el paciente realiza este movimiento, el movimiento referido de levantar la cabeza. Aquí fundamentalmente esta maniobra de esfuerzo, nosotros podemos ver si sospechamos de alguna diastasis de los rectos abdominales. La diastasis es una separación que hay fundamentalmente fisiológica cuando tenemos pacientes longilíneos, pacientes que son de constitución bien delgado. Y con esta maniobra de esfuerzo lo que se busca es aumentar un poco la presión intraabdominal, que va a intensificar el dolor de tipo somático, en el caso de que haya dolor abdominal somático, y disminuye entonces el dolor de tipo visceral. Es utilizado para poder plantearnos los diagnósticos diferenciales con respecto a alguna tumoración que esté localizado en la pared abdominal, como por ejemplo algún lipoma. Se indica, como bien yo les dije, al paciente levantar la cabeza, o también podemos usar una variante que sin levantar la cabeza el paciente puede levantar los miembros inferiores, así se puede contraer los músculos rectos anteriores. Y podemos entonces determinar mucho más fácil lo que pueda encontrarse en la pared abdominal. Podemos usar métodos que son los llamados métodos exploratorios combinados. ¿En qué consisten estos métodos exploratorios combinados? Que yo puedo combinar algunas de las técnicas básicas de la semiotecnia. O sea, yo puedo combinar la palpación con la percusión. Cuando yo combino palpación con percusión, estoy utilizando la maniobra de Tarral. La maniobra de Tarral se usa cuando yo sospecho que hay líquido libre en cavidad abdominal. O sea que a la hora de la inspección, yo encontré el hallazgo de un aumento de volumen global, simétrico de mi abdomen, y después, entonces, a la hora de la palpación, yo voy a utilizar la maniobra de Tarral. La maniobra de Tarral puedo necesitar de un auxiliar, en este caso una enfermera o un enfermero. Con una mano, hay dos variantes de esta maniobra de Tarral. La primera variante es con una mano del médico explorador, se coloca a un lado de la cavidad abdominal y coloco mi otra mano al lado contrario de la pared lateral de la cavidad abdominal. Con una de las dos percuto ligeramente esa parte, creando, si hay líquido, pues se van a crear ondas, que yo voy a evidenciar esas ondas de choque con mi mano contralateral, ¿bien? O también, en el caso de que tenga el ayudante, el auxiliar, le pido, como está evidenciado en esta fotografía, le pido que coloque su mano y que haga una ligera depresión sobre la línea media del abdomen, y entonces realizo la maniobra antes descrita.
También tenemos otro método exploratorio combinado, que es la percusión de una moneda, que utilizaríamos los métodos percusión y auscultación. Aquí, en vez de utilizar los dedos del médico explorador, bueno, pues puedo utilizar monedas. En vez de de dar golpecitos gentiles en la pared lateral del abdomen, bueno, pues doy unos golpecitos con unas monedas. Utilizo 2 monedas, coloco una moneda en contacto con la pared lateral del abdomen y la otra moneda la tengo pinzada con los dedos, doy unos golpecitos, golpeo ambas monedas y entonces también eso genera ondas, y que las puedo percibir en el lado contralateral donde tengo mi otra mano. Algunas alteraciones que nosotros podemos encontrar a la hora de la palpación de la pared abdominal pueden ser algunas hipertonías, o sea, los tonos musculares aumentados, o puede ser también unas hipotonías. Si encuentro hipertonías, puede ser hipertonías constitucionales. Los pacientes que realizan ejercicios físicos o pacientes deportistas tienen una marcada musculatura. Ahí a la hora de la palpación, yo encuentro los músculos abdominales aumentados de tono. Puede ser también hipertonía psíquica, debido a que cuando yo voy a examinar o a palpar el abdomen del paciente, por vía reflejo, pues contrae los músculos abdominales. O pueden ser también hipertonías debido a procesos de irritación peritoneal en el peritoneo. Las hipotonías, cuando yo palpo, bueno, pues voy a encontrar a la palpación como se denomina, un abdomen suave, un abdomen que parece como si estuviera jabonoso. Ahí puedo estar frente a personas de constitución bien delgadas, o también puede deberse a embarazos, si es una paciente femenina, embarazos que haya tenido múltiples, o que sea una mujer multípara, que haya tenido más de una gestación. Y bueno, pues es lógico que vamos a encontrar hipotonías de los músculos abdominales. Ay, salté este. Bien, otra de las alteraciones que vamos a encontrar en el examen físico de la pared abdominal es en cuanto a la tensión abdominal. Podemos encontrar una resistencia a la hora de explorar el abdomen, podemos encontrar una renitencia o podemos encontrar una fluctuación. La fluctuación se debe a pequeñas ascitis, o sea, pequeño acúmulo de líquido dentro de la cavidad abdominal. La resistencia puede ser porque haya un aumento de volumen dentro de la cavidad abdominal que no nos deje realizar la palpación, como por ejemplo hepatomegalias, esplenomegalia, que son aumentos de tamaño de órganos macizos. O también puede ser por la presencia de tumores sólidos de alguna de las vísceras. La renitencia puede ser o puede deberse a tumoraciones quísticas, puede deberse también a la presencia de líquido, pero líquido también en pequeñas cantidades. Y también puede deberse esta renitencia a un neumoperitoneo, presencia de gas en la cavidad abdominal, que puede ser espontáneo, este neumoperitoneo, por producto de alguna rotura de vísceras, o puede ser traumático, producto de algún procedimiento diagnóstico, como por ejemplo la laparotomía. Bien, entonces, hasta aquí ya terminamos con la exploración de la cavidad abdominal. Acuérdense que para explorar la cavidad abdominal utilizo las 4 técnicas, pero las 4 técnicas básicas la voy a utilizar con una inversión de la sistemática que normalmente se emplea.
Me refiero a que voy a primero a inspeccionar, segundo voy a auscultar, tercero voy a percutir y por último voy a dejar entonces la palpación. Bien, ¿alguna duda con la clase del día de hoy?